Aleluya. Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Nuevamente les damos la bienvenida a este estudio, este día de enseñanza, este día viernes, amados hermanos. Damos gracias a Dios por el privilegio tan grande que nos da de poder estar reunidos por este medio, este privilegio tan grande que nos da de poder seguir estudiando de su palabra. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él sea quien tome el control de este tiempo, vamos a pedirle que su Espíritu Santo descienda con poder a este lugar y que descienda con poder ahí en tu hogar, amado hermano, que desde donde nos sigues, amén. Y vamos a orar. Señor, Padre bendito, nuevamente hoy nos acercamos delante de ti, Padre, dándote gracias, mi Dios. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Te damos gracias por este privilegio que nuevamente nos das de por este medio estar conectados, Señor, por este medio reunirnos, Señor. Gracias te damos, Padre. Asimismo, mi Dios, hoy te pedimos que tú desciendas con poder a este lugar, que tu Espíritu Santo sea quien tome el control de este tiempo, que tu Espíritu Santo sea el que obre nuestras vidas, el que hable en nuestras vidas en esta tarde, mi Dios. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amados hermanos, en esta tarde, en esta oportunidad, quisiera hablarte sobre un tema muy importante, ¿verdad? Sobre un tema que tenemos que entender todos, ¿verdad? Como hijos de Dios, porque en esta tarde te quisiera hablar sobre la autoridad espiritual, ¿verdad? Abordar el tema de la autoridad. La Biblia, amados hermanos, nos menciona que desde tiempos antiguos, desde antes, hermano, Dios delegó de su autoridad a diferentes personas, con la intención, hermano, de que pudieran ejercer gobierno sobre el pueblo, pero muchos de ellos, podemos ver, algunos de ellos, ¿verdad? Hicieron mal uso de esa autoridad. Y por esa razón, amados hermanos, Dios les quitó la misma, ¿verdad? Les quitó esa autoridad y algunos, ¿verdad? Los desechó de su presencia. Entonces, amados hermanos, vemos la importancia, ¿verdad? De entender esos parámetros de autoridad. Como te decía hace un rato, ¿verdad? Dios siempre ha delegado de su autoridad de muchas formas en otros tiempos, ¿verdad? Y lo puedes leer en tu casa en Hebreos 1, 1 y 2, ¿verdad? Pero, hermanos, ahora le fue delegada toda autoridad a su Hijo Jesucristo. Dios le delegó toda la autoridad, amados hermanos, a Jesucristo, quien es el heredero de todo. El Señor Jesucristo, amados hermanos, sabemos que triunfó con poder sobre las potestades y sabemos, amados hermanos, que el Señor, antes de ascender a la diestra del Padre, delegó esta misma autoridad a su iglesia. O sea que esa autoridad, hermanos, el que recibió de parte de Dios, Él no la delegó a nosotros, a su iglesia. Entonces, amados hermanos, nuestra tarea es hacer un buen uso de la autoridad de la cual nos fue delegada, hermanos. ¿Para qué? Para cumplir el propósito divino de parte de Dios, amados hermanos. No para ejercer esa autoridad para deleite propio o para obtener un beneficio, ¿verdad? Tenemos que aprender a hacer un buen uso de la autoridad. Y mira, dice el versículo clave que vamos a leer ahorita y también lo vamos a leer al final. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí
mismo. Entonces debemos entender, amados hermanos, que toda autoridad delegada, hermanos, es porque a Dios así lo ha permitido, es porque Dios así lo ha querido, Dios lo ha establecido de esa manera. Amén. Y mira, la palabra autoridad, hermano, ahí lo vas a poder leer. La palabra autoridad se deriva de la raíz griega exousia, que significa poder de decisión, significa libertad de hacer, significa continuamente un favor, libertad de hacer continuamente un favor, la facultad de dar permiso para hacer algo, influencia y poder para reglamentar y gobernar. Ahí lo puedes ver en el Strong, en el griego 1849, hermano. Entonces es decir que la autoridad, hermano, es la potestad que tiene alguien. ¿Para qué? Para gobernar, para reglamentar, para dirigir u ordenar, hermano, y la facultad de delegar autoridad en otra persona. Esa es la definición, hermanos, de autoridad. Las personas que ejercen autoridad, hermano, no deben abusar de ella. ¿Para qué? Para cometer actos injustos. No debemos de valernos, hermano, de esa autoridad que el Señor ha puesto en nuestras manos para cometer actos injustos, para beneficiarnos, hermano. A lo largo de la Biblia, hermano, encontramos malos y buenos ejemplos de personas a quienes Dios le delegó autoridad para realizar trabajos específicos, hermano, y podemos ver qué resultados tuvieron. Podemos ver quienes utilizaron bien esa autoridad y podemos ver quienes utilizaron mal la misma. Entonces vamos a ver mal uso de la autoridad. Y mira este ejemplo. El primer ejemplo, hermano, lo podemos leer ahí en Isaías 14 y en Ezequiel, ¿verdad? Donde nos habla de Luzbel. Y vemos, hermano, ahí puedes ver en tu pantalla una tabla donde vemos las características, los usos de la autoridad y el resultado que tuvo al usar esa autoridad. Vemos que él tenía autoridad, hermano, a él se le fue dada autoridad, pero él, hermano, no la usó bien, la usó para un mal. Y mira las características. Luzbel era un protector de doble unción, tenía sobre él, amados hermanos, fue derramada una doble unción. Mira, conocía secretos de Dios. Tenía intimidad con Dios, hermanos. Era el sello de la perfección. Estaba en el huerto de Dios. Vemos qué tremendas características tenía Luzbel, hermano. No cualquiera características. Él tenía un lugar de privilegio. Pero miren, a causa, amados hermanos, de utilizar esa mala autoridad, vemos lo que pasó con él. Mira, y vemos la casilla de usos de la autoridad. A los suyos no les abrió la cárcel. Amados hermanos, sobre nosotros fue delegada una autoridad. Hermano, no podemos tener encarcelados quizá a los que están debajo nuestro, hermano. Al contrario, debemos Dios es quien lo hace, ¿verdad? Pero debemos pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder ayudar a los demás, amados hermanos, a salir de cárceles en los que ellos pudieran estar, ¿verdad? Mira, ahorita uso de la autoridad. Tenía comercio espiritual, hermanos. Se enalteció por las riquezas. Muchas veces, amados hermanos, se nos ha dado una autoridad y nos enaltecemos. Quizá a ti se te fue dado un cargo y nos podemos enaltecer. Fue lo que pasó con Luzbel, hermano. A él se le dio autoridad, tenía cargo, y no cualquier cargo, pero se enalteció en su corazón, hermanos. Se enseñoreaba del pueblo, pero vemos esto, cómo de una mala manera utilizó la autoridad, y vamos a ver el resultado que acarrió hacia él, hermano.
perdió la autoridad que se le había delegado. Es desechado y humillado. Su final es el lago de fuego y es enemigo de los hijos de Dios. ¿A consecuencia de qué, hermano? De un mal uso de la autoridad que le fue delegada. Tengamos cuidado, hermanos, de hacer un mal uso de la autoridad que Dios nos ha delegado a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque podemos perder esa autoridad, podemos ser desechados, podemos ser humillados. Amén. Entonces, amados hermanos, tiene que haber humildad en nuestros corazones. Si el Señor te ha delegado autoridad, el Señor nos ha delegado autoridad, si el Señor te ha dado un privilegio, te ha dado un cargo, hermano, debe de haber humildad en nuestras vidas. Amén. Mira otro ejemplo, Adán. Ahí no lo puse, pero es Adán en Génesis 1:26. Ahorita lo ponemos, hermano. Aleluya. Entonces, vemos la importancia, hermanos, de nosotros hacer un buen uso de la autoridad de la cual nos fue delegada. Ahí está. Génesis 1:26. Vamos a ver las características de Adán. Y vemos que Adán, hermano, fue creado a imagen de Dios. Adán era alma viviente, su mente era utilizada al 100%. Otra característica, también tenía una comunión constante con Dios, también tenía una intimidad. Entonces vemos, hermano, que una de las características que hay cuando se nos delega la autoridad es que hay una comunión constante con Dios. Luzbel tenía esa comunión con Dios. Hay en las características anteriores que leíamos. Adán tenía una comunión constante con Dios, pero que después perdieron, ¿por qué? Por un mal uso de esa autoridad. Entonces, cuando nosotros hacemos mal uso de la autoridad que nos fue delegado, hermano, perdemos esa comunión con Dios. O cuando perdemos esa comunión con Dios, cuando dejamos de tener esa intimidad, vamos a perder esa autoridad, hermanos, de parte de Dios. Y vemos uso de las autoridades, de la autoridad que hizo Adán. Vemos que él empezó bien a ejercer autoridad. Lo gobernó su alma, sus sentimientos. Mira, hermano, la importancia de no dejarnos llevar por los sentimientos. La importancia, hermanos, de no mezclar la fe con los sentimientos, ¿verdad? Aquí Adán se llevó guiar por sus sentimientos. Desobedeció a Dios. Y el resultado, hermano, fue muerte espiritual. Se le abren los ojos de la carne, entró el miedo, descendió su amor, fue echado del paraíso, maldice en su lugar de habitación. Ahí entre paréntesis te puse tierra. Entonces, hermano, aquí podemos ver el resultado de un mal uso de la autoridad. Cuando hacemos un mal uso de la autoridad, así como pasó con Adán, puede haber, hermano, muerte espiritual en nuestras vidas. Puede haber miedo. Ahorita vamos a ver otra característica relacionada con el miedo más adelante, ¿verdad? Pero mira qué tremendo, hermano, puede entrar miedo a nuestras vidas. Puede nuestro amor, amados hermanos, empieza a descender. Amén. Mira, Saúl. Vamos a ver el ejemplo de Saúl. Lo podemos leer, ahí lo puedes leer en tu casa, en primer libro de Samuel, en todo el capítulo 9. Y vemos las características que tenía Saúl. Le cambió el corazón. Era un ungido de Dios. Vemos que aquí hay otra cosa en común. Veíamos al principio que Luzbel tenía doble unción, hermanos. O tenía dones de Dios, profetizaba, tenía dones, ¿verdad? Pero miren, uso de la autoridad, el mal uso que le dio,
convertido usurpaba autoridades. Veemos que ahí cuando Samuel no llegaba para el holocausto, el profeta Samuel, Saúl, hermanos, decidió él llevarlo a cabo y no le correspondía, estaba usurpando autoridades. Entonces, hermano, debemos de recordar que si el Señor nos ha dado autoridad a nosotros, también tenemos una autoridad, que es nuestro pastor, ¿verdad? Que al Señor, la autoridad, la cabeza que al Señor le ha placido poner en esta casa. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que sujetarnos a esa autoridad. Nosotros tenemos que obedecer a esa autoridad, hermanos, y tenemos que no podemos tomar decisiones nosotros, hermano, sin antes consultar a nuestra autoridad. Para todo lo que vayamos a hacer, hermano, tenemos que consultar a nuestra autoridad. Quizá tú tienes en mente, el Señor te puso en tu corazón hacer algo para la iglesia. Amén. Pero antes de llevar a cabo, hermano, ese plan, eso que el Señor puso en tu corazón para hacer en la iglesia, tenemos que consultarlo con el pastor, con nuestra autoridad. No es que el Señor puso en mi corazón que abrir un grupo de oración y lo vamos a abrir un tiempo de oración en mi casa y voy a invitar a los hermanos. Si el Señor puso eso en tu corazón, amén, hermano, gloria a Dios. Pero antes tenemos que consultarlo con nuestro pastor, con nuestra autoridad, hermanos. Nosotros no podemos, hermanos, usurpar esa autoridad. No podemos tomar decisiones a la ligera. Amén. Tenemos, a todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo. Amén. Tenía evangelio legalista, era legalista, y lo podemos leer en 1 Samuel 14:26, cuando dio la orden de que nadie probara alimento. Y la miel, hermano, ahí dice que la miel se derramaba, pero que nadie la podía llevar a su boca. Entonces, hermanos, tenía un evangelio legalista. ¿Qué es el legalismo, hermano? Es la ley, hermano, llevada a los extremos. Es llevado a los extremos. Entonces se puede, con la autoridad, hermano, podemos caer a un legalismo, todo llevarlo al extremo. Hemos aprendido, hermano, es que debe de haber un equilibrio, ¿verdad? No caer al legalismo. Está la gracia del otro lado, pero debe de haber un equilibrio sin caer al libertinaje, ¿verdad? Entonces vemos que ahí debe de haber un equilibrio. Debe de haber un equilibrio, amados hermanos. Luego viene, era rebelde a sus coberturas. Era rebelde, no sabía obedecer, hermano. Nosotros tenemos que sujetarnos, amados hermanos, a nuestras autoridades. El Señor ha establecido autoridades en esta casa. Está Pastor Jesús, nuestro pastor, la pastora Estelita, Pastor Adrián, Pastora Eloísa. Son autoridades, ¿verdad?, que tenemos, que Dios le plació poner, ¿verdad?, en este lugar. Y son autoridades, hermanos, a las cuales tenemos que respetar, tenemos que honrar, tenemos que sujetarnos, tenemos que ser obedientes, hermanos. Seamos obedientes a nuestras autoridades. Amén. Veamos el resultado. Un espíritu inmundo lo atormentaba. Apóstata irreversiblemente de la fe. Y por último, muere. Entonces, aquí vemos otra característica, hermano, del mal uso de la autoridad, que en común que hemos visto con las anteriores, es que hay muerte. Hay muerte, hermanos, cuando hacemos un mal uso de la autoridad, una muerte espiritual.
Ahora, hermanos, vamos a el buen uso ¿de qué? De la autoridad. Y el primer ejemplo, hermano, de alguien que usó bien esa autoridad que el Señor delegó sobre él fue Moisés. Ahí lo podemos leer en Éxodo 3.1. Vamos a leerlo, Éxodo 3.1. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó al rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, al monte de Dios. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián. Un día Moisés llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró y he aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. El versículo 3, entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla porque la zarza no se quema. Cuando el Señor, versículo 4, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Entonces él le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar. Y ahí podemos leer todo el capítulo 3, hermano. Y podemos ver cómo Dios le dio autoridad, amados hermanos, a Moisés. Le dio autoridad a Moisés. Entonces podemos ver aquí las características, hermanos, que tenía Moisés. Moisés, hermanos, pastoreaba ovejas, cuidaba las ovejas, apacentaba las ovejas, hermano. Entonces, hermano, si el Señor ha delegado autoridad en nosotros, ya tenemos cierto nivel espiritual, tenemos que apacentar a ovejas, hermanos. Obviamente, con previa delegación, ¿verdad? De parte de nuestro pastor. Pero tenemos que apacentarlas, hermano. No golpearlas, no herirlas. No, hermano, cuidarlas, apacentar. Amén. Otra característica. Tenía un corazón dispuesto para la obra. Anhelaba ser llamado por Dios. Y vemos cómo usó esa autoridad Moisés. Liberta a sus hermanos del enemigo. Vemos la diferencia, ¿verdad? Veíamos que Luzbel le negó esa libertad de la cárcel a los suyos y hacía un mal uso de su autoridad. Pero vemos que Moisés, hermano, liberta a sus hermanos del enemigo. Amén. Dice, con la vara hace señales para los incrédulos, sujeta a la naturaleza. Y el resultado de eso fue el hombre más manso sobre la tierra. Debemos de tener humildad, hermano. Luego terminó la obra que Dios le encomendó. Terminó lleno de vigor. Le dan vara de autoridad. Mira qué bendición, hermano. Pero todo porque hizo un buen uso de la autoridad que el Señor le dio a Moisés. Vemos el contraste, hermano, entre el mal uso y el buen uso. Vemos las diferencias que existen. Mira, otro ejemplo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Y vemos las características. Obediente en todo al Padre. Obediente en todo al Padre, en todo, hermano. En todo. Cuando el Señor, hermano, debemos de pedirle a Dios que nos ayude a tener estas características, hermano, que tuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
cuando delega autoridad sobre nuestras vidas. Obediencia, obediencia, hermanos. Cuando se nos es delegada autoridad, hermano, tenemos que ser obedientes. Obedientes. ¿A quién? A Dios. Pero también ¿a quién? A nuestras autoridades, hermano. Podemos leer ahí, hermano, en Filipenses 2:8, mira, dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Por qué? Por obediencia a Dios, ¿verdad? Y por amor a nosotros, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La obediencia, hermanos, lo llevó a morir, ¿verdad? Y vemos que la obediencia, hermanos, pero esa obediencia lo llevó a morir, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver los resultados. Pero Él murió por amor a nosotros. Por amor a nosotros, hermano. Pero fue obediente. Fue obediente. Dice, pastor para su pueblo, santo, misericordioso, humilde. Uso de la autoridad, liberta a los necesitados. Si el Señor, hermano, ha delegado autoridad en nuestras vidas, ha derramado autoridad, hermano, debemos de utilizarla para libertad a los necesitados, reprende a los demonios, sana. Y el resultado, nuestro Señor Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo. Es adorable. Predica con autoridad, le es dada toda autoridad. Le es dada toda autoridad. Aquí vimos algunas, ¿verdad? Y hay más ejemplos, ¿verdad? Pero aquí te ponía algunos de cómo las consecuencias de los que tuvieron que pasar quienes hicieron un mal uso de la autoridad. Y también vemos las consecuencias que tuvieron los que hicieron un buen uso de la autoridad. Entonces, amados hermanos, creo que todos queremos ser bendecidos, ¿verdad? Creo que todos queremos ser de los que hacen un buen uso de la autoridad. Amén. Mira lo que dice Juan 19:11. Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. No podemos tener, hermano, ninguna autoridad espiritual si no nos es delegada, si no nos la delegan, hermano. No podemos tener autoridad, hermano, si esa autoridad nos la tienen que delegar. No podemos ser como el ejemplo que veíamos de Saúl, ¿verdad? Que él no tenía autoridad para hacer el holocausto en ese momento. Quien el encargado de hacerlo, quien tenía la autoridad para hacerlo, era el profeta Samuel. Pero él, hermano, usurpó esa autoridad y lo llevó a cabo sin ser delegado. Hermano, nosotros tenemos que ser delegados. Delegados. Amén. No podemos actuar porque, es que a mí me pareció bien. No, debemos ser delegados, amados hermanos. Debemos ser delegados. Te voy a poner un ejemplo. A mí me invitan a ministrar la alabanza a algún lugar. Hermanos, yo tengo que ir a ese lugar en obediencia. Antes yo de decir, sí voy. No, hermanos, estoy tomando algo, hermano, que a mí no me corresponde. Antes de eso, tengo que ir a mi pastor, a mi cabeza. Pastor, mire, me invitaron a ministrar a tal lugar. ¿Puedo ir? Sí, hijo, adelante. Ok, ya voy delegado, hermano, ya voy con autoridad, ya voy en obediencia. Y va a ser de bendición. Ya voy con un respaldo, hermanos. Bajo cobertura. Pero si no, hermano, eso no va a ser de bendición.
y va a traer consecuencias no buenas a mi vida. Entonces, hermano, nosotros, te vuelvo a repetir, todo lo que hagamos debemos de hacerlo bajo autoridad. Amén. Mira lo que dice Mateo 28:18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, la autoridad de Dios sobre potestades espirituales la ejercen ¿quiénes? Los que tienen fe para creer. No podemos ejercer, hermanos, esa autoridad sobre esas potestades si no tenemos fe. Amén. Mira lo que dice este siguiente versículo, Romanos 13:3 y versículo 4. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Romanos 13:4. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. No se puede hacer uso de esta autoridad, hermano, cuando se tiene miedo por haber desobedecido a Dios. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes, amados hermanos. Mateo 8:9 dice: lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Los que reconocen autoridad, hermano, pueden ejercer autoridad sobre otros. Si a ti el Señor te ha delegado una autoridad, hermano, y quieres a alguien, hermano, pedirle alguna cosa, hermano, pero tú no te sujetas, estamos mal, ¿verdad? Antes dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, hermano, nosotros primero tenemos que estar bajo autoridad. Tenemos que ser ejemplos, ¿verdad? Si queremos que los demás puedan llevar a cabo alguna tarea, hermano, nosotros primeramente tenemos que ser ese ejemplo. Si queremos que los demás se sujeten, primeramente nosotros tenemos que sujetarnos. Si queremos que los demás sean obedientes, primeramente nosotros tenemos que ser obedientes. Amén. Beneficios. ¿Beneficios de qué, hermano? De reconocer autoridad. Ya vimos al ejercerla, ¿verdad? Esa autoridad y cómo cuando lo hacemos bien, qué resultados obtenemos. Pero ahora vamos a ver beneficios de reconocer esa autoridad, de estar bajo autoridad. Y dice Romanos 13:1 y 2, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Es el que leíamos al principio. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Entonces aquí podemos ver, hermano, que la Biblia nos dice que todas las autoridades han sido puestas por Dios. Han sido constituidas de parte de Dios. Y que el que las resiste, o el que resiste a eso, hermano, a esas autoridades, se opone a Dios. Y que recibirá condenación. Entonces, cuando nosotros reconocemos esas autoridades y nos sujetamos y somos obedientes, quien las reconozca y las obedezca recibirá vida, no será condenado. Entonces resultará lo contrario. Hermanos, si no queremos ser condenados, debemos de aprender a honrar y a reconocer las autoridades que han sido puestas, amado hermano, porque como dice aquí en Romanos, todo es porque Dios lo ha permitido y Dios las ha puesto.
Es que no, porque Él es esto. Amados hermanos, a Dios le plació. A Dios le plació. Sujetémonos, seamos obedientes. Los beneficios, hermanos, que van a venir, van a ser para nosotros. Es que el líder hace esto. Amado hermano, el líder va a dar cuentas. Y si él está haciendo un mal uso de esa autoridad, ahí leímos algunas de las consecuencias que no son buenas que pueden venir a su vida. Pero hermano, sujetémonos nosotros. Ya Dios se encargará. Pero entonces seamos obedientes, amados hermanos. Seamos obedientes y no vamos a acarrear condenación, sino vamos a acarrear vida en nuestras vidas. Amén. Segunda de Corintios 13:10. Les escribo todo esto antes de ir a verlos, con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue, pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos, no para destruirlos. Hermanos, hay edificación. Al reconocer autoridad, hermano, a través de la obediencia, trae a nuestras vidas edificación. Porque vemos, hermano, que dice que la autoridad no es para destrucción, sino para corrección, para edificar, hermano. Cuando nosotros nos sujetamos a nuestras autoridades, hermano, cuando nosotros somos obedientes, vamos a ser fortalecidos. Porque mira, dice, pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos, no para destruirlos. Hay edificación cuando nosotros sabemos reconocer autoridad. Amén. Primera de Timoteo 2:1. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Aquí vemos que aquí Pablo, hermano, nos exhorta a ¿qué? A rogar y a orar por todos los que están en autoridad. Lo cual, hermano, nos permitirá vivir una vida tranquila, una vida en paz. Cuando nosotros nos sujetamos a nuestras autoridades, cuando nosotros oramos y rogamos por nuestras autoridades, tenemos que interceder por nuestras autoridades, hermano. La consecuencia va a ser que va a haber paz. Va a haber paz en nuestras vidas, va a haber paz en nuestros hogares, va a haber paz en nuestros corazones. Entonces, amados hermanos, oremos, intercedamos. ¿Por quiénes? Por nuestras autoridades. Oremos por nuestro pastor, por nuestra pastora, hermanos. Y va a haber paz. Amén. Primera de Pedro 2:13. Por amor al Señor, respeten a toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado. Vemos, aquí dice a toda autoridad, hermano, a toda autoridad. Entonces, esto también incluye, hermano, a los gobernantes, ¿verdad? Al presidente. Es que no, el presidente no sabe lo que... Amados hermanos, al Señor le plació y tenemos que respetar al gobernador, etcétera. Pero también incluye, hermanos, a las eclesiásticas, en la iglesia. Por amor al Señor, respeten a toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado. Entonces, hermano, cuando nosotros nos sujetamos, cuando nosotros nos ponemos bajo autoridad, reconocemos autoridad, estamos haciendo su voluntad. Pues estaremos dando el testimonio que Él está al control de nosotros. Que Él está al control de nosotros, hermano. Entonces, hermano, tenemos que honrar a nuestras autoridades. Tenemos que someternos a nuestras autoridades. Tenemos que ser
obedientes a nuestras autoridades, y cuando lo somos agradamos a Dios, hermano, y creo que todos queremos agradar a Dios, ¿verdad? Como cristianos, como hijos de Dios, hermano, Dios nos ha delegado una autoridad, la cual, amados hermanos, debemos ejercer conforme a ¿qué? Conforme a su palabra, y no abusar de ella, no abusar de esa autoridad, hermano, por intereses propios, por un beneficio propio, hermano. La autoridad, hermano, es un camino de doble vía, ¿verdad? Pues que en algún momento determinado, hermano, ejercemos autoridad, pero también debemos reconocerla en aquellos ministros que Dios ha puesto al frente de su pueblo. Porque de esa manera, hermano, agradaremos al Señor y seremos edificados. Entonces, porque la autoridad es un camino de doble vía, porque sí, nos fue delegada autoridad, debemos ejercer autoridad, pero también nosotros debemos de estar bajo autoridad. Debemos de ser obedientes para ser bendecidos. Amén. Entonces, amados hermanos, aprendamos a ser obedientes, aprendamos a reconocer autoridades. Amén. Aprendamos a ser obedientes, a sujetarnos, y aprendamos, hermanos, si ya se nos fue delegada autoridad, a ejercerla, hermano, no para nuestro provecho, sino para edificación de otros, amados hermanos, dándole un buen uso y no un mal uso. Amén. Entonces vamos a orar. Señor, Padre bendito, nuevamente hoy venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú has hablado a nuestras vidas en esta tarde, Señor. Hoy te pedimos, mi Dios, que tú, Padre bendito, nos ayudes, Señor, a estar bajo autoridad, que tú nos ayudes a honrar, Señor, a respetar, a obedecer a las autoridades que tú has establecido, mi Dios, en esta casa, que a ti te ha placido, Señor. No queremos ser desobedientes, Padre. Hoy ayúdanos, Padre, enséñanos, Señor, a sujetarnos, Padre, a cada una de las autoridades, Señor. Hoy ayúdanos, mi Dios, a ejercer esa autoridad que tú has delegado en nuestras vidas, Señor, a darle un buen uso, Señor, no un uso para nuestro propio provecho, no para sacar alguna ventaja, Señor, sino para hacerlo, Señor, agradándote a ti, Señor, y haciéndolo, Padre, conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Y es importante, hermano, como veíamos en este tiempo de enseñanza, en este estudio, que aprendamos a reconocer autoridades. Amén. Que el Señor los bendiga. Estamos despedidos. Recuerden que nos vemos a las 8 de la noche, en un rato más, amados, para poder seguir orando por todas las necesidades. Que el Señor los bendiga, hermanos.